Vamos a acompañar la lectura de los versículos del 1 al 9. El paralítico de Betesda. Juan 5, del 1 al 9. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos nuevamente a ti, Señor, para poder oír tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu, sin el cual nada podemos hacer, pueda guiarnos a Cristo y guiarnos a la verdad, para que nuestros oídos puedan escuchar tu voz. Y aquellos que aún están muertos en delitos y pecados puedan ser sanados, puedan ser resucitados de su estado. Y que también, Señor, los que ya han creído en Cristo sean santificados y fortalecidos para la gloria de tu nombre. Ayúdame, Señor, en la exposición de tu palabra, y también ayuda a mis hermanos para que con concentración y santa reverencia puedan también oír tu voz, Señor. Pedimos tu santa bendición en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Por algunos minutos vamos a considerar, amados hermanos, el texto que acabamos de darle lectura, y lo haremos en 3 puntos. Iremos a considerar 3 puntos relacionados con la narración que nos hace Juan de el tercer milagro que Jesús hizo en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El primer milagro que Jesús hizo fue transformar agua en vino. El segundo milagro que Jesús hizo, que fue el que consideró nuestro hermano Jordan el domingo pasado, Jesús sanó al hijo de un noble. Y hoy sería el tercer milagro que encontramos en este evangelio, donde Jesús sana a un paralítico de Betesda. Algunas cosas importantes sobre estos 3 milagros. Los 3 milagros apuntan hacia la divinidad o la naturaleza de aquel que hace el milagro. No sobre el milagro en sí o el beneficio en sí, o la forma como se realizó, sino en la persona que realizó el milagro. Y Juan se empeña en mostrarnos en todo su evangelio, en los 7 milagros donde se sustenta este evangelio, que Jesús realmente, Él es Dios, y que Jesús es
realmente el Cristo, el Salvador del mundo. Pero este milagro que Jesús realizó aquí en una de las puertas de Jerusalén, este milagro desató, en vez de traer alegría y gozo al pueblo y a todas las personas que pudieron verlo, esto desató la ira, dice el texto sagrado, que desató la ira de los judíos, porque el milagro se realizó un día sábado. Y a partir de aquí dice el texto que los judíos empezaron a perseguir a Jesús y a desearle o desear matarlo, porque él sencillamente no había guardado el día de reposo. En reacción a esto, Jesús empieza después de este milagro, empieza a pronunciar uno de los discursos más duros que nosotros tenemos durante el ministerio de nuestro Señor, que empieza después de este milagro y va a terminar aproximadamente en el capítulo 9 de este Evangelio, donde incluso en el capítulo 6 los propios discípulos le van a decir al Maestro: duro es este discurso, ¿quién lo puede oír? Y Jesús les dice: ¿Vosotros también queréis iros? ¿Ustedes también quieren volver? Vayan. Y ahí Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? De tal manera que este milagro que Jesús hizo aquí en el estanque de Betesda tiene este propósito de manifestar también la gloria de nuestro Señor Jesucristo, su divinidad. Porque obviamente el milagro en sí que Jesús hizo entra en la esfera de lo sobrenatural. Es imposible que una persona le pueda decir a un enfermo, a un paralítico, que le diga: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y que inmediatamente, porque el texto lo dice, inmediatamente la persona saltó de una y empezó a correr, empezó a caminar, a darse cuenta de que en él se había operado algo de que nunca antes él lo había experimentado. Bueno, en primer lugar, al examinar este texto, lo primero que nosotros encontramos son los efectos devastadores del pecado. La primera cosa que podemos observar aquí es eso. Dice el texto, versículo 3, en el pórtico afuera, en estos yacía, ¿qué cantidad de enfermos? Una multitud. Dice el texto, había en esta entrada, con la esperanza de sumergirse en el estanque cuando el ángel movía las aguas, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Juan entonces habla sobre una multitud de enfermos. Preguntamos, nos hacemos, ¿por qué pasa esto con la humanidad? ¿Por qué la gente se enferma? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Tantos niños con cáncer, tanta guerra, tanto dolor, tanta aflicción. Algunos entonces dicen que esto ocurre porque no existe Dios. Porque si Dios existiera, no habrían estas cosas. Pero nosotros argumentamos ante eso que eso no es verdad, porque Dios no es el autor de estas enfermedades. Estas enfermedades o estos males están presentes en la sociedad producto de la entrada del pecado, que fue de responsabilidad del ser humano. La guerra, por ejemplo, no es una obra
creada por Dios. Fue a formar la guerra, que los hombres se maten unos a otros. Dios no mete en un horno un asadón y sale un fusil. Los hombres meten un asadón y hacen un fusil. Son los hombres que crean, que hacen, que fabrican armas de destrucción en masa. ¿Cómo nosotros podemos explicar entonces tanto sufrimiento que hay en el mundo? Esta realidad de la enfermedad, del sufrimiento, del dolor, es algo que caracteriza a toda la humanidad en todos los tiempos y culturas. Donde usted vaya, después que el pecado entró en el mundo, nosotros encontraremos gente enferma. Producto de la entrada del pecado. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, cayeron en ellos, cayeron todos. Y producto de esa rebelión contra Dios entró todo el caos, todos los virus, todas las bacterias, todas las enfermedades que van a atormentar la vida del hombre en este mundo. El hombre ya nace llorando y muere gimiendo. Y en el transcurso de la vida, dolor, tristeza y aflicción. Los hospitales, las cárceles, las policías, la pobreza, siempre estarán presentes en toda nación, desde que el pecado entró en el mundo. Entonces no debemos olvidar jamás, a donde nosotros vayamos en este mundo, encontraremos hospitales, encontraremos cárceles, encontraremos pobreza, encontraremos dolor, llanto, aflicción, guerras, desastres naturales en el cielo, en la tierra y en el mar, atormentando la vida del hombre, producto de la entrada del pecado. Es por eso que el pecado no es cosa menor. El pecado no es algo, un detalle. El pecado tiene un poder más potente que una bomba atómica. El pecado realmente destruye, mata, separa, divide personas, familias, naciones. Causa un caos total en la humanidad. Y esto se encuadra con lo que nosotros vemos hoy. Porque a medida que la historia va avanzando, la propia Biblia enseña de que estos males se van multiplicando. Y el propio Señor dijo que en los últimos días el pecado, el aumento de la maldad será impresionante. Incluso muchos abandonarán la fe por haberse aumentado la maldad. Esto siempre entonces lo veremos en el mundo por causa de la maldición del pecado. El hombre en este mundo no tiene paz, no tiene tranquilidad, no tiene sosiego. No hay esperanza para la humanidad, que nosotros veremos un mundo mejor. Por esto que esta posición o esta interpretación, como es conocida como el postmilenialismo, que enseña de que la iglesia va avanzando y va contagiando a toda la humanidad, y la humanidad va mejorando cada vez más. Va a mejorar tanto la humanidad que va a llegar un momento en que la paz va a reinar en el mundo. Y ahí Jesús vendrá por la segunda vez. Pero esta posición escatológica no se encaja, no hace justicia a la palabra de Dios. El propio apóstol Pablo, cuando escribe, dice: los últimos días serán tiempos peligrosos, donde los hombres serán amantes de sí mismos. Los hombres serán materialistas, perversos, sin afecto natural, perdiéndole incluso el respeto a los progenitores.
¿Qué cosa puede ser más real que lo que enseña la palabra de Dios? La Biblia muestra su autoridad, su eficacia, porque la lectura que hace la Biblia de lo que ocurre en la sociedad, en el hombre, es tal cual. ¿O nosotros vamos a decir que los días de hoy son mejores que de los años 80? Incluso hasta la música. Porque lo que hoy se produce no es música, es ruido, es tarrería. Incluso en el mundo, en los años 80, hubo una producción que dura hasta hoy de gran calidad musical, sin que fueran cristianos. Los días eran mejores, eso se explica por la gracia común. Pero hoy la cosa es difícil, muy difícil. Vivimos en un mundo rodeado de tristeza, dolor, y a medida que el tiempo pasa, todo se va tornando más difícil. El propio Señor lo dijo: ay de aquellas que estuvieran embarazadas en aquellos días. Ay de aquellas que tengan niños pequeños en aquellos días. Y aquellos que maten a los siervos de Dios van a pensar que le estarán haciendo un servicio a Dios. El hombre alimenta todos estos azotes, más aún por medio de su rebelión contra Dios. Porque el hombre no es víctima. El hombre no es una víctima. El hombre es responsable por esta locura, por esta perversión, por esta sensación de inseguridad en que vive el mundo. El hombre va con su rebelión y la alimenta aún más. Hoy, incluso podemos decir, hermanos, tristemente, que vivimos hoy días donde las enfermedades físicas están perdiendo terreno para las enfermedades mentales. La cantidad de gente loca, la cantidad de gente enferma de la cabeza. Lo hemos visto nosotros en los evangelismos que hemos hecho. Se ve en el tránsito. Gente loca, absolutamente loca, que tomados por un sentimiento de ira y de venganza, mandan un camión encima donde hay una familia y la destruyen por completo. Las enfermedades físicas están perdiendo terreno para las enfermedades mentales. Pero ¿cuál es el motivo de aquello? El pecado, la desobediencia a la ley de Dios, a los mandamientos de Dios, se debe a la rebelión de la humanidad contra Dios. Porque el hombre hoy le ha dado las espaldas a Dios. Y ya tenemos la maldición propia del pecado que aumenta por la postura del hombre hacia Dios, dándole la espalda a Dios. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, pero ya es común esto de que una mujer cree que ella es gato y vive como gato y habla como gato y se viste como gato. Otros locos creen que son perros. Esta es la sociedad enferma que nosotros tenemos. Gente en la calle que se cree que es Mickey Mouse y se visten como tal. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿De qué forma? Usted ve a alguien y dice, oye, ese muchacho es mujer. Es mujer. Pero rechazan serlo. Rechazan su propia identidad natural, dada por Dios. Y ahí tenemos las consecuencias. Esta sociedad hoy, por ejemplo, trata al perro y al gato como un ser humano. Incluso ya se habla en hijas gatos, en perrijos. Esta sociedad es la que nosotros estamos viendo, en la cual nosotros estamos insertados. Teniendo a un gato como hijo, le hablan como si fuese un hijo.
mientras hay N cantidad de niños en hogares abandonados esperando por una adopción. Y para más remate, las autoridades colocan exigencias elevadísimas para los que realmente quieren adoptar. En nuestro texto tenemos un hombre enfermo durante 38 años. No era que el hombre tenía 38 años, tenía 38 años de enfermo. Una enfermedad física. El texto más adelante nos llama la atención, el texto más adelante nos informa que esta enfermedad, esta parálisis, fue producto del pecado que él cometió. Hay algunas enfermedades que no son cometidas por causa directa del pecado. ¿Se recuerdan el ciego de nacimiento cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Los padres? ¿Él? ¿Quién? Y Jesús dijo, ni él ni sus padres. Esto fue para la gloria de Dios. Pero sí hay enfermedades que son el resultado de actos pecaminosos. Y este hombre quedó paralítico por un pecado que él cometió, que nosotros no sabemos. ¿Qué fue lo que él hizo que quedó paralítico? ¿Cuántos enfermos nosotros tenemos en esta sociedad o incluso en nuestras familias como resultado directo de la práctica del pecado? Porque nosotros nos vamos a enfermar igual, por más que nos cuidemos. Porque así va a llegar la muerte. Difícilmente alguien va a morir sano. Se va a morir en sueño. Difícilmente, todos. Porque estamos afectados por el pecado. Pero hay otros que se enferman, más aún por las locuras que hacen, por las decisiones que toman. Por ejemplo, usted me dirá, ¿a qué se refiere con esto? Por ejemplo, los consumidores de alcohol, los alcohólicos, ellos tienen prácticamente un cuerpo destruido. Tienen un cuerpo destruido no por una enfermedad, por un pecado que se llama vicio. El alcoholismo no es una enfermedad. El alcoholismo produce enfermedades. Pero esta sociedad loca ve al alcohólico como enfermo. Y no es enfermo, es un pecador que es viciado. Y ese vicio le provoca enfermedades. Los consumidores de tabaco, los que fuman, van a tener problemas, no sé en cuántas partes del organismo. Van a tener enfermedades, cáncer, producto de un hábito, de una costumbre pecaminosa. Porque me imagino que nosotros como cristianos tenemos una posición muy clara sobre el consumo de tabaco, ¿no? No me vaya a decir usted, no, porque la Biblia no hay ningún versículo que diga prohibido fumar o está condenado el cigarro. Nosotros lo vemos como un acto, una actitud, un hábito pecaminoso y que produce enfermedades. El consumo de drogas. El consumo de drogas es una decisión que toma el hombre, pero que le traerá consecuencias trágicas, terribles. Y en todos estos casos, no solo a las personas, sino a su entorno. Y luego a la sociedad. Por eso es que las policías no dan abasto. Las policías no dan abasto. Y aunque tuviésemos muchos más policías en este mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, no darían nunca abasto. Es porque como tendríamos que tener un policía para cada delincuente. Y todos los días están proliferando. Todos los días están pensando, hay una forma de que nos tornemos ricos, pero rápido, sin universidad, sin trabajo, sin estudio. Consigámonos armas, tomemos unas par de drogas, estudiemos un plan y asaltemos. Y si alguien se opone, matamos.
y vivimos al margen de la ley, pero ricos. Todos estos pecados, estas actitudes pecaminosas de los hombres, traen enfermedades que finalmente les producen la muerte a ellos y también son una tortura para la familia. ¿O vamos a decir que una persona que es drogada, que es dependiente de las drogas, no causa un caos en la familia? ¿No es un dolor de cabeza para los padres y abuelos? ¿Cuántos asesinatos producidos por esto? Este hombre estaba enfermo por un pecado que él había cometido. Por eso es que Jesús, cuando lo encuentra a la vuelta, porque él no sabe quién es Jesús, Jesús le dijo, mira, no peques más para que te venga cosa peor. Esta es la triste realidad que este hombre representa, podríamos decirlo así, la terrible realidad que nosotros vivimos en nuestros días, que ha generado todas estas actitudes, esta vida pecaminosa de los hombres, dolor, enfermedad, soledad, exclusión. Porque estos abuelitos que viven en asilos abandonados fueron piadosos cuando jóvenes. ¿No fueron ellos que abandonaron sus familias, hicieron que sus hijos pasaran hambre? Y después cuando llegaron a viejos, querían que los trataran como ositos. Ellos están cosechando en un asilo el propio pecado que cometieron. Porque ellos sembraron el odio, ellos sembraron la maldad en la familia. Cuando lleguen a viejos van a pagar, porque la boleta siempre va a estar hecha. No se puede decir yo voy a pecar ahora, cuando joven, voy a separarme, voy a destruir mi familia, voy a hacer otra familia y voy a ser feliz, feliz, feliz. Nunca voy a sufrir, nunca voy a pagar. Mañana, después, la boleta va a llegar, la factura va a llegar y va a ser con altas tasas de interés, como siempre ocurre. Porque el pecado no es algo como un osito de peluche. El pecado destruye, el pecado mata. En segundo lugar, este paralítico también representa en muchos puntos el estado espiritual del hombre sin Dios. Por ejemplo, este hombre está paralítico, o sea, está afectado en su organismo por un pecado que él cometió. Y el hombre que no tiene a Cristo no está paralizado para las cosas de Dios. Usted le dice a sus hijos, oye, lee la Biblia. Oye, anda a orar. Oye, vamos a los cultos, ¿qué dicen ellos? Ya soy grande. Ya cuando era chico me llevaban, pero ahora no, y a mí no me gustan. Esas cosas a mí no me gustan. Ellos sufren de una parálisis. Por eso es que este hombre representa también el estado espiritual en el cual se encuentran los hombres que no tienen a Dios. Están paralíticos espiritualmente hablando. No pueden solucionar el problema por sí mismos. No pueden. Estando muertos en delitos y pecados, ignoran completamente la fuente de vida eterna. Este hombre, cuando Jesús llegó y le dijo, ¿quieres ser sanado? Este hombre no tenía idea quién era Jesús. Y cuando los fariseos lo llamaron y le preguntaron, ¿quién te hizo esto? ¿Quién te sanó? ¿Qué dijo él? No sé, porque Jesús se había salido de la vista de él. No conocía a Dios. ¿No es esta la realidad de su familia? De muchos hombres rebeldes que no conocen a Dios, no tienen idea de quién es Jesús. El hombre en pecado también no tiene ninguna fuerza como este hombre para meterse como este no tenía fuerza
para tirarse o meterse en el estanque, así también los hombres en pecado no tienen ninguna fuerza para alcanzar el favor divino y tampoco quieren. Por eso Jesús más adelante va a decir, y vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Las palabras más tristes que Jesús mencionó en su ministerio, en el capítulo 5 de Juan. Vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque ellos sabían que en Él estaba la vida, pero ellos no querían. Este hombre representa fielmente al hombre en estado de pecado, porque el hombre en pecado no tiene ninguna esperanza de cambio. Este hombre no tenía quien lo metiera en el estanque para que pudiera zambullirse. El hombre en estado de pecado no tiene ninguna esperanza de cambio por medios humanos. No puede, a no ser que llegue un poderoso Salvador y que lo salve. Y esta era también nuestra historia, nuestra realidad. ¿O nosotros un día no andábamos paralíticos? ¿No sabíamos, ignorábamos quién era Jesús? ¿No teníamos ninguna fuerza para acercarnos a Dios? Y no había en nosotros ninguna intención y deseo de anhelar las cosas de Dios, hasta el día en que Cristo vino y transformó nuestra vida. Ahí está este hombre, tendido, acostado, enfermo, incapaz de poder sumergirse en el océano de la gracia de Dios. No puede. Por sí mismo no puede. Así está todo aquel que no conoce a Cristo. Sufre de una parálisis de naturaleza espiritual que le impide alcanzar el favor de Dios. Pero esto no termina aquí. Gracias a Dios que esto no termina aquí. Jesús aparece, muestra su compasión y el gran poder que tiene Jesús para solucionar problemas imposibles. Algo que no tiene solución humanamente hablando, pero para Dios sí es posible. Quisiera solamente rápidamente hacer un pequeño comentario sobre este estanque de Betesda, que significa literalmente casa de la misericordia. Se cree efectivamente, los mejores comentaristas dicen que efectivamente había en uno de los pórticos de la entrada de Jerusalén, había un estanque con agua. Y que se creía que de tiempo en tiempo realmente bajaba un ángel. Y que la primera persona que se zambullera, que se tirase al agua, quedaba completamente sana. Pero esto obviamente no es imposible que ocurra, porque los ángeles existen y tienen poder. Pero el hecho en sí, esto obviamente con el tiempo se perdió. Esto desapareció después. Esta manifestación del ángel desapareció porque llegó algo más potente que un ángel para agitar las aguas de la fe. Cristo Jesús. Y ahora ya no es un estanque de agua, es un océano de gracia, de compasión y de misericordia, donde no nosotros, sino el mismo Jesús nos llevará y allí nos sumergirá. La compasión de Jesús y el poder que tiene Cristo frente a este drama de este hombre. Nos llama la atención, hermanos, porque Jesús simplemente llegó allí y ni siquiera exigió fe del hombre.
Sencillamente le hizo una pregunta retórica. ¿Quieres ser sanado? Obvio. Pero el hombre, como no sabe quién es el curioso que le hace esta pregunta obvia, dice, es que no tengo quien me meta en este estanque. No tengo quien me pueda colocar ahí, porque siempre cuando llega el ángel hay otro más rápido que yo. Y siempre quedo aquí esperando que alguien me pueda llevar. El Señor escogió a este hombre a dedo, con un propósito claro y específico. Dice la palabra que Jesús lo vio. Mire la cosa que dice Juan. Jesús pasó, llegó allí y lo vio. El hombre no se mostró. Jesús lo identificó, lo vio. Dice luego la Biblia, no se sabe por qué medio, puede ser que hayan sido por 3 medios, Jesús supo que llevaba allí mucho tiempo. Pudo ser que alguien le comentó, Señor, ese allí lleva 38 años. Puede que haya sido eso. Pero puede que haya sido que el Padre le haya revelado. O por el hecho de que él mismo, siendo Dios, sabía que aquel hombre llevaba esa cantidad de tiempo. Lo más probable, aunque las 3 son probables, las 3 posibilidades pueden haber sido reales, no hay duda que por el hecho de que Jesús es Dios, Él tenía conocimiento total de la situación de este hombre. Jesús le hace una pregunta con cara de promesa. Y el hombre le dijo, no tengo quien me meta en el estanque. Y Jesús sencillamente habló. Dijo. Jesús dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y desde el momento en que dio la orden, con tal convicción, el hombre se levantó inmediatamente. Le dio la orden incluso que tomara su lecho, tomara su colchón, su colchoneta, porque le dio esta orden, porque Jesús sabía que ella no la iba a necesitar jamás. Porque la obra de Dios es completa. No hay posibilidad de recaídas. No hay posibilidad de que la enfermedad vuelva, retorne, cuando Jesús dice, levántate. Así como Jesús, como en el libro de Ezequiel, cuando dice la Biblia que el profeta pasó por un camino y había allí un niño recién nacido. Había allí un recién nacido. Y dice la palabra que pasó el Señor por allí, miró y vio a ese niño recién nacido que había sido tirado por su madre, ensangrentado, bañado en sangre. Y dice que se le conmovieron las entrañas. Y dijo mi alma, alma, vive, vive. Y el niño revivió. Jesús tiene todo el poder en sus manos. Y basta una palabra para que sus palabras produzcan un efecto. Es un milagro. Porque yo puedo decir, ¿verdad? Y usted puede decir, levántate y anda y no pasa nada. Nosotros podemos decirle a un muerto, ya, levántate. ¿Y qué va a pasar? Nada. Ni se va a reír el muerto. O nosotros podemos decirle algo a un niño, ya, que la fiebre pase. Pero nosotros no tenemos ese poder. Nuestras palabras no tienen poder, a no ser para destruir, para ofender. Pero Jesús sí tiene. Sus palabras tienen poder. Y Él dijo, y viajó en pocos metros, un poder sobrenatural, extraordinario. Entró en el cuerpo y restauró todo lo malo que había. Y inmediatamente el hombre se levanta, completamente sano.
Este episodio de esta sanidad nos muestra claramente cómo opera la gracia de Dios en la salvación de un pecador. Si el paralítico refleja al hombre en estado de pecado, la sanidad que hizo Cristo revela cómo la gracia de Dios opera en una persona. Por ejemplo, la Biblia dice claramente, y nosotros creemos, Jesús es quien elige. Jesús elige. ¿No había una multitud? ¿Los sanó a todos? ¿Todos fueron sanados de una? Pudo. Pero Él se dirigió a un paralítico. Jesús elige. Jesús nos escogió. Y Juan 15 dice, no fuisteis vosotros que me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Segundo, nosotros estábamos con una severa parálisis espiritual, sin ningún poder para poder acercarnos a Dios. Pero un día vino Jesús y nos dijo, vive, levántate, anda, y ni siquiera nos dimos cuenta. En muchos casos, algunos sí se dieron cuenta, porque estaban al borde de la muerte y estaban en un grado de pecado, siendo consumidos ya casi por los gusanos del infierno. Y pasó Jesús y le dijo, levántate, anda. Y esa conversión fue dramática, brutal, impactante. Pero en la mayoría de los casos es como la llegada de un nuevo día. Ni siquiera nos dimos cuenta. Y la luz llegó a nuestro corazón. Y ya nos empezamos a dar cuenta que no teníamos nada que ver con el mundo. Esta sanidad muestra cómo opera la gracia de Dios, porque ante las palabras de Jesús, levántate, estas palabras fueron irresistibles, así como lo es el llamado de Dios. No hay ninguno a quien Jesús diga, ven o levántate y anda, y no lo haga, porque sus palabras son irresistibles. Y gracias a Dios, porque es así. Porque si no fuera así, nosotros habríamos resistido y habríamos ganado la batalla. Pero la gracia de Dios es irresistible. Nadie puede. Aunque se haya presentado el diablo con todos los demonios y haya sacado todo el ejército del infierno para hacer oposición, para que esas palabras no penetrasen en los oídos de aquel paralítico, él se habría levantado igual. Igual. Porque las palabras de Dios, la palabra de Dios, el llamado eficaz es irresistible. Se cumple sí o sí. Y alguien preguntará, ¿y si alguien no quiere? ¿Será que Dios le va a decir, pero yo te elegí igual, pues si que ven por las orejas, que yo te elegí, pero yo no quiero el cielo, yo quiero irme al infierno? No, pero yo te elegí. Para el cielo sí que te vas al cielo. ¿Será posible eso? Nunca. Porque Dios opera de tal forma que Él abre el corazón por dentro. De tal forma que a nuestros ojos parece que fuésemos nosotros que elegimos, que, como dicen los arminianos, aceptamos a Cristo, cuando en la verdad fuimos nosotros los que fuimos aceptados, porque éramos nosotros los sucios, no Él. Y esta sanidad representa la obra de la gracia de Dios en el corazón del hombre, porque la sanidad de este hombre ocurrió una vez y para siempre, así como la salvación, una vez y para siempre. No tengo que andar preocupado de que, uy, pequé, la perdí, pero me arrepiento, la gané, la adquirí de nuevo, la retomé de nuevo, pero volví a mirar a una mujer, la perdí de nuevo, la salvación. Me enojé, la perdí de nuevo. Pensé mal, la perdí. Como estas hojitas, me quiere mucho, poquito, nada. La tengo, no la tengo, la perdí, la gané. Y justo me morí el día en que la perdí. Después de 40 años en el Evangelio, eso no existe. La gracia es eficaz.
y dura para siempre. Buena noticia para nosotros. Los que somos cristianos moriremos con las botas puestas y con la bandera del Evangelio en nuestras manos. Y no habrá ninguno de nosotros diciendo aquel día, más luz, por favor, más luz, está muy oscuro. Coloquen una vela en mi mano, porque estoy entrando en un túnel oscuro. Nosotros estaremos cerrando nuestros ojos, aunque sea en una carretera, bañados en sangre. Ya estaremos escuchando los ángeles llegando y llevándonos a las mansiones celestiales. Nadie se perderá. Nadie se perderá. Y aunque sea dura la batalla y muy difícil, nosotros llegaremos al otro lado. Por la gracia del Señor, por causa de Cristo, nuestro bendito Salvador. No es evangelio, es un evangelio deturpado, alterado. Aquel que enseña de que la salvación empieza con el hombre, depende del hombre y tiene que mantenerse por el esfuerzo humano. Todo es por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esta fe, la cual nos agarramos de la gracia, no viene de vosotros, es don de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Y si nos gloriamos, debe ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. 3 aplicaciones prácticas, rápidas. Jesús en esta sanidad muestra que la salvación no depende del que es más rápido, del que es más vivo, porque llegaba el ángel, siempre había un vivaracho. No depende del que se esfuerza más para alcanzar el favor de Dios, aquel que anda kilómetros y kilómetros y kilómetros de rodillas en el asfalto con un ladrillo en la cabeza. No es por obras, sino por causa de aquel que tiene misericordia. No es por obras, es por la gracia de Dios. Y qué maravilloso saber que nosotros estábamos en una multitud y los ojos de Cristo se pusieron sobre nosotros. ¿Quién era yo? Si no fuese el Evangelio, ¿dónde estaríamos hoy? ¿No sería locura decir que algunos de nosotros ya estaríamos bajo tierra? Y en el infierno, nuestras almas en el infierno. Fue la misericordia, fue la gracia de Dios. No es por esfuerzo humano, no es porque sea más rápido, no es porque el ciego tenía más ventaja sobre el paralítico. Salía corriendo, escuchaba, salía corriendo y se tiraba un piquero, aunque chocara, pero que cayera en el estanque. Aquí no es por esfuerzo, no es por ñeque, empeño, es por la gracia de Dios. Segunda aplicación, interesante. Jesús, ¿se dio cuenta o no que Jesús no metió a este hombre en el estanque? No lo metió, dijo, ya, yo te ayudo. Señor, no tengo a nadie que me lleve. Ya, vamos, llevémoslo, metámoslo. Jesús no lo metió en el estanque. Jesús lo metió en otro estanque. En el estanque inagotable de la gracia de Dios. Ni siquiera es un estanque, es un océano infinito de gracia, donde hay esperanza para el más vil de los pecadores. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayamos hecho, no importa de qué forma un día caminamos lejos de Dios, fuimos alcanzados, fuimos perdonados, fuimos restaurados y tenemos borrón y cuenta nueva. A ese estanque nosotros debemos acudir todos los días de nuestra vida. Así que si hay tristeza a veces en nuestras almas,
dolor, si hay un tema que me causa profunda aflicción y mi alma, inmediatamente cuando pienso en eso, ¡pah!, se bajonea. Intento sacarlo. Cuando esos pensamientos nos golpean, vayamos a la fuente, vayamos al océano de Dios. Como dijo Packer, sumérgete como Naamán el sirio en las aguas de la gracia de Dios. Y allí encontrarás fuerzas, allí encontrarás vigor, renovación, fuerzas para poder seguir adelante. ¿Usted conoce a alguien enfermo por causa del pecado? ¿Usted ha conocido a alguien que está así como está, ya casi loco, solo por la desobediencia, por causa del pecado? Lo mejor que podemos hacer por esas personas es llevarlo a Bethesda, la casa de la misericordia, y llevarlos al estanque de Dios, porque nosotros no podemos hacer más que mostrarles el camino. Nosotros somos hambrientos que encontramos el pan por la gracia de Dios y les decimos a otros dónde encontrar el pan. El pan no está en la iglesia, el pan no está en el pastor, el pan no está en la religiosidad. El pan es Cristo y Él sacia completamente. Así que pregunto, hermanos, usted que es cristiano, o usted que hoy nos visita, o que lleva mucho tiempo aquí con nosotros y todavía está paralítico, se nota. Porque si una persona está paralítico, se nota, ¿no? O usted podría decir, no, a mí no me pasa nada. Ya, pues entonces vamos a almorzar. Porque se nota cuando una persona está paralítica. Se nota cuando alguien no tiene vida espiritual. Porque quien fue sanado quiere estar con los santos. Entonces, usted que todavía no ha sido sanado, ¿no le parece hoy que sería un buen día para zambullirse en este océano de la gracia de Dios, donde hay sanidad total, completa? Ni siquiera necesitas de un psicólogo y no necesitas pagar nada, sino tirarte los brazos de nuestro divino Salvador. Hagámoslo hoy mismo, sin demora, y la gracia de Dios inundará nuestras almas. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, fiel, verdadera, digna de ser recibida por todos. Sánanos de toda enfermedad, de toda tristeza, de todo dolor, de todo lo que nos aqueja, causas judiciales, embates familiares, problemas de salud, preocupación con los hijos. Lo entregamos a ti, que tú hagas un milagro en ellos, como lo hiciste en nosotros. A veces observamos a nuestros familiares y nos da tanta pena, tanta tristeza. Podríamos estar todos juntos alrededor de una mesa, alegrándonos, gozándonos, pero no es posible por causa del pecado. Señor, sánalos a ellos, a esta sociedad enferma, que nosotros podamos proclamar el Evangelio por tu gracia y misericordia. Y bendícenos, que esta semana siempre vayamos a Cristo y encontremos en Él la fuerza para seguir adelante. Sabemos que a veces es muy difícil, cuando llega la muerte, la decepción, la soledad. Pero Señor, vamos a ti.
¿A quién más podríamos ir? Esperamos en ti siempre y en ti confiamos. Te amamos con todo el corazón. Y gracias por este relato de las Escrituras. En el santo nombre de Jesús. Amén. Amén.